En el mundo de las bebidas, pocos elixires han despertado tanto misterio y fascinación como el vino. A diferencia de la cerveza, que se caracteriza por su frescura y amargor, el vino es una compleja sinfonía de sabores, un arte que se ha cultivado durante milenios. Cada sorbo nos cuenta una historia, de la tierra, de la tradición y de los hombres y mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su creación. Pero, ¿qué hace al vino tan especial? ¿Cómo es que una simple uva, bajo el cuidado de manos expertas, se transforma en una experiencia única para nuestros sentidos? Desde las antiguas civilizaciones hasta las modernas bodegas, el vino ha sido más que una bebida. Es una leyenda que sigue vivo a través de las generaciones. Acompáñanos a descubrir cómo, tras cada botella, se oculta una historia fascinante. En plena época de la ley seca en los Estados Unidos, cuando la producción y venta de alcohol estaba prohibida, dos hombres visionarios emergieron con una determinación imparable. Ernest y Julio Gallo, nacidos en una familia de inmigrantes italianos, comenzaron a cultivar uvas en el corazón del Valle de San Joaquín, California. A pesar de la adversidad de la época, encontraron una oportunidad en las restricciones. Mientras la prohibición cerraba las puertas del mercado local, Ernest y Julio descubrieron que en los estados del este de EU, la fabricación de vino casero seguía siendo legal. Así, comenzaron a cultivar sus uvas y a venderlas a aquellos que buscaban producir su propio vino en sus hogares. Esta decisión estratégica no solo los mantuvo a flote, sino que fue el primer paso hacia lo que más tarde se convertiría en un imperio del vino. A través de su visión, perseverancia y un enfoque incansable en la calidad, los Gallo no solo sobrevivieron a los tiempos difíciles, sino que sentaron las bases de lo que sería una de las marcas de vino más grandes del mundo. El mercado del vino, que en su época era limitado y clandestino debido a la prohibición, pronto vería una transformación irreversible, todo gracias a la iniciativa de dos hombres que, en silencio, cultivaban sueños tan fértiles como sus viñedos. El 14 de junio de 1933, Ernest Gallo dio un paso audaz hacia la legalización de su sueño. Con una determinación feroz, presentó una solicitud ante la Administración de la Prohibición para abrir un almacén fiscal de vino en San Francisco. Sin embargo, solo 6 días después, el 20 de junio, recibió una respuesta negativa. La solicitud fue rechazada. La razón, para abrir un almacén fiscal, debía primero poseer una bodega registrada, y para que esa bodega fuera legalmente reconocida, necesitaba ser dueño de viñedos. Pero Ernest y Julio no eran hombres que se rindieran fácilmente. Si bien el rechazo podría haber detenido a otros, para ellos fue solo un desafío más a superar. Inmediatamente comenzaron a tomar los pasos necesarios para registrar su propia bodega bajo el nombre de su nueva sociedad, E.I.J. Gallo. Decidieron no solo ser vinicultores, sino también proveedores y distribuidores de uvas, uniendo ambos mundos bajo un mismo techo. Con una estrategia clara, mandaron imprimir papelería con su nuevo nombre y 2 etiquetas clave: bodega y productores y distribuidores de uvas. La finca de su padre, que poseía tanto los viñedos como el negocio de la distribución, les daba el respaldo necesario para cumplir con los requisitos legales. Fue en este momento que Ernest, usando la nueva papelería, volvió a presentar su solicitud ante la Junta de Alcohol. En su carta, no solo mencionó que él y Julio eran productores de uvas con más de 400 acres de viñedos, sino que también destacaron la solidez de su negocio familiar. Aunque el camino parecía lleno de obstáculos, la visión de los hermanos Gallo seguía firme. Estaban construyendo las bases legales para lo que algún día sería una de las marcas más emblemáticas del vino. Con la caída de la prohibición, en el otoño de 1933, Ernest y Julio Gallo decidieron dar el paso definitivo: abrir su propia bodega. Sin embargo, este no sería un comienzo fácil. Se enfrentaban a una dura competencia. Más de 800 bodegas se habían establecido en California solo en los primeros años después de la derogación de la ley seca. Estas empresas contaban con más recursos, experiencia y capital,
mientras que los hermanos Gallo comenzaban con un capital modesto de menos de $6,000, aproximadamente $140,494 ajustados por inflación en 2024. De esos $6,000, $5,000 fueron prestados por Teresa Francia, la suegra de Ernest. A pesar de las dificultades, los Gallo no se dejaron vencer. Su formación era limitada, pero su determinación era infinita. Se sumergieron en antiguos folletos de la Universidad de California, que databan de la época anterior a la prohibición, que encontraron en el sótano de la Biblioteca Pública de Modesto. En esos papeles, absorbieron todo el conocimiento que pudieron sobre la vinificación comercial. Julio, el hermano más enfocado en la producción, aprendió los secretos de la fermentación, mientras que Ernest se encargaba de la venta. Su capacidad de trabajo era insaciable. Solo disponían de un tractor, y con él se alternaban en turnos de 12 horas al día, 12 horas por noche, para atender las necesidades de su bodega. Era un esfuerzo constante, pero necesario para mantenerse en pie. En su primer año de actividad, la producción fue de 177,000 galones de vino, una cifra que, aunque pequeña comparada con los gigantes de la industria, representaba un logro significativo para los hermanos. Lanzaron su primera marca, Cream of California, que abarcaba tanto vino como brandy. Aunque el camino hacia el éxito parecía largo, los hermanos sabían que este era solo el principio de lo que algún día se convertiría en una historia legendaria. La caída del vino, como lo veían algunos competidores, era solo el preludio de una victoria que solo ellos podían alcanzar. En 1957, E.I.J. Gallo se adentró en un mercado que muchos consideraban impensable: el vino barato, pero accesible. Lanzaron el Thunderbird, un vino blanco fortificado y de bajo costo, que rápidamente ganó popularidad entre un público más amplio. No se detuvieron ahí. En 1962, la compañía introdujo una nueva propuesta: un galón de vino en una jarra con un anillo en el cuello, Red Mountain. Este vino, más tarde conocido como Carlo Rossi Red Mountain, rendía homenaje a una bodega que había cerrado durante la prohibición. A través de estos productos, los hermanos Gallo lograron captar la atención de una nueva generación de consumidores. Pero a medida que el mercado estadounidense comenzó a alejarse de los vinos baratos, Ernest y Julio, lejos de rendirse, supieron adaptarse y evolucionar. Fueron pioneros en la industria del vino al introducir la gestión de marca y las técnicas modernas de comercialización. Reconocieron la importancia de la calidad y establecieron contratos a largo plazo con cultivadores de uvas para asegurar la consistencia en la producción. También iniciaron programas de investigación sobre variedades de uvas, lo que les permitió innovar en la oferta de productos y marcar la diferencia en un mercado cada vez más competitivo. Además, los Gallos se destacaron por su visión global. Fueron los primeros en crear una fuerza significativa de ventas y marketing en el extranjero, exportando vinos de California a mercados internacionales. Su impulso por llevar el vino californiano a todo el mundo fue un éxito rotundo, y sentaron las bases para la globalización del vino estadounidense. En un terreno completamente nuevo, los hermanos Gallo también pioneros en la publicidad televisiva. Introdujeron campañas de marketing que no solo promovían su vino, sino que asociaban sus productos con el refinamiento de las regiones vinícolas de Europa, como si quisieran demostrar que sus vinos de California competían con los mejores del mundo. Una de sus campañas más notables utilizó la famosa composición Himne de Vangelis como música de fondo, ayudando a popularizar la melodía y a convertirla en un ícono de la época. El 1983 marcó otro hito en su trayectoria cuando, por primera vez, la compañía puso una fecha de cosecha en uno de sus vinos, el 1978 Sonoma Cabernet Sauvignon. Este gesto simbólico mostró el compromiso de los Gallo con la calidad y la autenticidad, un paso más para consolidar su marca en un mundo donde la tradición del vino y la innovación se entrelazaban a la perfección. Durante las décadas de 1980 y 1990, E.I.J. Gallo continuó su expansión, comprando etiquetas de vino en Europa y Australia. Con una visión estratégica que cruzaba continentes, los hermanos Gallo lograron diversificar y fortalecer aún más su imperio vinícola. Para 1993, E.I.J. Gallo se había consolidado como la bodega más grande de los Estados Unidos, con una participación del 25% en el mercado estadounidense del vino.
Pero en la misma época en que la compañía alcanzaba nuevas alturas, el destino les jugó una cruel jugada. El 2 de mayo de 1993, Julio Gallo, uno de los pilares de la empresa, murió trágicamente en un accidente automovilístico. Su partida dejó un vacío irreparable en el corazón de la compañía y de la familia. Aunque Ernest, su hermano, continuó liderando la empresa, la pérdida de Julio fue un golpe devastador para él y para el legado que ambos habían creado juntos. Ernest, con la fortaleza que lo había caracterizado durante toda su vida, siguió al frente de EIJ Gallo, guiando la empresa hacia nuevas innovaciones. Sin embargo, en 2007, Ernest también falleció, cerrando un ciclo que había comenzado décadas antes, en los viñedos del Valle de San Joaquín. Tras la muerte de su padre, el hijo de Ernest, Joe Gallo, asumió las riendas de la compañía como CEO. Bajo su liderazgo, EIJ Gallo siguió creciendo, pero el peso de la tragedia y la ausencia de los dos visionarios fundadores siempre marcaron la historia de la empresa. A pesar de las pérdidas personales y las pruebas a lo largo de los años, el legado de Ernest y Julio Gallo perduró. Su visión, pasión por la calidad y su capacidad para innovar dejaron una huella indeleble en la industria del vino, transformando EIJ Gallo en un verdadero gigante del sector. La fatalidad tocó sus vidas, pero no pudo apagar el brillo de su sueño. El 5 de diciembre de 1933, la prohibición llegó a su fin, y con ello, las bodegas estadounidenses, como Francia Brothers, Mogen David y Tribuno, se enfrentaron al arduo desafío de reconstruir y reanudar la producción. Tras más de una década de restricciones, estas marcas tuvieron que adaptarse a una nueva realidad y superar los obstáculos económicos y logísticos que les impuso el regreso del vino al mercado legal. Lo que siguió fue una era de esfuerzo y reinvención. Sin embargo, el rumbo de la industria del vino tomaría un giro inesperado. En una época en la que las grandes empresas de productos de consumo en los Estados Unidos estaban ansiosas por incursionar en el negocio del vino, Coca-Cola Bottling de Nueva York decidió adentrarse en este sector. La compañía adquirió marcas icónicas como Francia, Mogen David y Tribuno, creando las bases para lo que más tarde se conocería como The Wine Group, TWG, una de las empresas de vino más grandes del mundo. Fue hacia el final de esta etapa que se produjo una de las innovaciones más revolucionarias de la industria del vino, el Francia Wine Tap marca registrada, un sistema de empaque de vino que garantizaba frescura hasta la última copa. Esta innovación cambió la forma en que los consumidores experimentaban el vino, al permitir un acceso más fácil y duradero al producto sin sacrificar la calidad. La llegada del vino en tap es un ejemplo claro de cómo la industria se adaptaba a los tiempos modernos, ofreciendo una nueva opción práctica y accesible para los amantes del vino. Mientras los hermanos Gallo marcaban su huella con su enfoque en calidad y marketing, The Wine Group también comenzó a construir su legado, transformando el mercado con nuevas ideas y productos que atraerían a un público más amplio y diverso. En esta nueva era del vino, la competencia era feroz, pero ambos gigantes se mantuvieron a la vanguardia, cada uno con su propio enfoque para conquistar el mercado. En 1981, The Wine Group, TWG, dio un giro estratégico que cambiaría su futuro. Tras una compra apalancada, la empresa pasó a ser de propiedad privada, controlada por sus propios ejecutivos. Para 1984, los líderes de la compañía ya tenían el timón firme en sus manos, y la visión de expansionarse se volvía cada vez más clara. Fue en este periodo cuando adquirieron la marca Corbett Canyon, un paso clave en su crecimiento, que les permitió diversificar aún más su portafolio. Además, lanzaron los populares MD20/20, conocidos como Wine Coolers, que rápidamente ganaron notoriedad en el mercado estadounidense. La adquisición y la innovación no se detuvieron ahí. The Wine Group continuó su ascenso, y en 1993 se convirtió en la tercera mayor compañía de vinos de los Estados Unidos, un logro alcanzado gracias a la expansión de sus operaciones vinícolas, en gran parte, al éxito arrollador de la marca Francia. Esta marca, que había sido adquirida durante la fase de crecimiento, se convirtió en la número 1 en el mercado de vinos de Estados Unidos en 1994, un título que consolidó a TWG como un gigante de la industria. En este camino, The Wine Group supo jugar sus cartas con astucia, entendiendo las tendencias del mercado y aprovechando su capacidad de innovación. Mientras tanto,
El negocio del vino seguía creciendo y diversificándose, y la compañía avanzaba rápidamente hacia nuevas alturas, liderando con su enfoque accesible y fresco en el mercado de vinos. En su propio lado, The Wine Group estaba forjando su legado, construyendo una presencia poderosa en la industria, sin perder de vista su objetivo: hacer del vino un producto disponible para todos, sin comprometer la calidad. La historia de E.I.J. Gallo y The Wine Group es un relato de resiliencia, visión y adaptación en una industria que, aunque tradicional, ha sabido evolucionar con el tiempo. Ambos gigantes del vino, nacidos en épocas distintas pero con objetivos similares, enfrentaron desafíos de todo tipo, desde la adversidad económica hasta las tragedias personales. Pero, a pesar de las dificultades, lograron cambiar para siempre el panorama de la viticultura y la comercialización del vino en Estados Unidos y más allá. Los hermanos Gallo, con su espíritu incansable y su enfoque en la calidad y la innovación, se convirtieron en pioneros del vino en América. Su capacidad para adaptarse a los tiempos, desde la época de la prohibición hasta la consolidación de una de las marcas más grandes del mundo, marcó un hito en la historia de la industria vinícola. De la humildad de sus comienzos en el Valle de San Joaquín a la creación de una marca globalmente reconocida, E.I.J. Gallo simboliza el poder de la perseverancia y el empeño por ofrecer productos de calidad, siempre en constante evolución. Su legado continúa, a través de la empresa y de los valores que transmitieron a generaciones posteriores. Por otro lado, The Wine Group también dejó su huella, transformando una industria tradicional al introducir innovaciones radicales. A través de adquisiciones clave, como las marcas Francia y Courbet Canyon, y el revolucionario Francia Wine Tap marca registrada, la empresa se posicionó como un referente de accesibilidad y conveniencia. El crecimiento vertiginoso de Francia, que se convirtió en la marca de vino más vendida de Estados Unidos, reflejó el cambio en las preferencias de los consumidores y el pragmatismo de una empresa dispuesta a desafiar el statu quo. Su éxito no solo radicaba en su capacidad para adaptarse a las tendencias del mercado, sino también en su habilidad para simplificar la experiencia del vino, acercándola a un público más amplio. Ambas compañías, a través de diferentes caminos, lograron redefinir la industria del vino, demostrando que no importa el tamaño de la empresa ni el punto de partida, sino la capacidad de ver oportunidades en medio de la adversidad. Mientras E.I.J. Gallo se centraba en la calidad y la imagen premium del vino, The Wine Group optaba por la accesibilidad y la innovación, sin comprometer el sabor ni la experiencia. Juntos, pero a su manera, ambos cambiaron para siempre el mercado estadounidense del vino, con el impacto de sus marcas resonando a nivel mundial. Lo que comenzó como pequeños viñedos en el Valle de San Joaquín y un sueño humilde en una bodega californiana, se transformó en dos de los actores más importantes de la viticultura global. Pero el viaje no terminó ahí. La historia de E.I.J. Gallo y The Wine Group sigue escribiéndose hoy, con nuevas generaciones liderando el camino y nuevas innovaciones continuando el legado de aquellos visionarios que, con pasión y trabajo duro, hicieron del vino una parte esencial de la vida cotidiana. Así, al final, estas historias de superación, sacrificio y éxito nos recuerdan que la verdadera esencia de la industria del vino no solo está en las uvas o en el proceso de vinificación, sino también en la capacidad de adaptarse, soñar y reinventarse constantemente.